Buenas noches, profesor Milena. Por medio de este video, mis compañeros Natán Parada, Solo Bando y mi persona, el Maña, explicaremos el modelo transteórico del cambio que plantea Prochaska y Di Clemente. Bueno, estos autores plantean el cómo y el por qué las personas generan cambio en sus comportamientos o en sus conductas. También se dice que es un proceso tridimensional, es decir, que identifica tres aspectos en los cuales tres aspectos que se presentan en el cambio, en los cambios de los comportamientos. Estos son los estadios o estadios de cambio, los procesos de cambio y los niveles de cambio. Bueno, empecemos con los estadios o estadios de cambio. ¿A qué hace referencia esto? Son como el proceso o las etapas que pasa una persona o un individuo, un ser humano, al momento de generar un cambio. Estos autores plantean que esto no es algo lineal, sino más bien algo cíclico, algo eclíptico, algo que se repite o se puede repetir. Entonces, estos autores plantean cinco conceptos de estos pasos, por así decirlo. Entonces, primero, plantean lo que es la precontemplación. Segundo, la contemplación. Tercero, la preparación. Cuarto, la acción. Y quinto, el mantenimiento. También plantean dos conceptos dos conceptos que son la terminación y las recaídas. Bueno, vamos a generar un pequeño ejemplo que que se encontró en internet para que quede más claridad de los conceptos. Entonces iniciamos la precontemplación. Bueno, el ejemplo era sobre obesidad, sobre sobrepeso, ¿ok? Entonces, precontemplación. Primero, la precontemplación es aquella etapa en la cual el individuo no es consciente de lo que padece, no es consciente de lo que tiene, no es consciente de que sea o no sea un problema. Entonces, esta es la precontemplación. Cuando entramos a la segunda fase, que es la contemplación, es cuando el individuo ya identifica que hay un problema. Entonces se evalúa los pro, que puede haber un problema, entonces se evalúa los pro y los contra. Los pro, no que como lo que me gusta, que me doy mis gustos, que me siento bien conmigo mismo, cualquiera pros de los individuos. Los contra, no que me está afectando en la salud, que ya me canso con más facilidad, mi respiración se ve afectada, de pronto mis hijos están como optando estos mismos comportamientos, de pronto tengo problemas a nivel de pareja, de pronto no sé, mi pareja eh, no me ve bien, no me ve atractivo físicamente o cambió su percepción hacia mí, ese tipo de cosas. Bueno, vamos en la precontemplación. Entonces, el individuo identifica los pro y los contra. Ahora vamos hacia la decisión. Después de evaluar los pro y los contra, ¿qué hace el individuo? El individuo decide si genera un cambio o no. Ya evaluó la conducta, ahora tiene que decidir si genera el cambio o no. Si no lo genera, pues no va a pasar nada, se va a quedar ahí donde está. Si lo genera, va a pasar a la siguiente fase, la acción. Cuando nos encontramos en la fase de acción, es que ya lleva a cabo todas estas conductas en relación al cambio. Que empieza a hacer ejercicio, que empieza a hacer dieta, todo ese tipo de cosas. Y finalmente nos encontramos con el mantenimiento. El mantenimiento es la acción en repetidas ocasiones, lo que llamamos como hábito. Entonces esto hace que se mantenga la conducta. Y también plantea Prochaska y Di Clemente plantean
una fase final, la finalización, que es en la cual ya se dio el cambio total como tal, pero también plantean las recaídas. Las recaídas es que está en la acción o está en la fase de pronto de mantenimiento y cayó. De un momento presentó la recaída, volvió a comer como estaba comiendo antes, dejó de hacer ejercicio. Entonces, estos autores plantean que cuando hay una recaída, el individuo vuelve principalmente a la fase de contemplación. Porque pues precontemplación no va a volver porque ya es consciente de que es un problema. Entonces vuelve otra vez. Por eso decía que es cíclico. Puede recaer, puede volver y continúa y continúa. Entonces vuelve a la fase de precontemplación y otra vez vuelve a evaluar los pros y los contras. A la fase de contemplación y vuelve a tomar la decisión si continúa o no continúa. ¿Qué pasa con esta fase de las recaídas? Los autores no lo plantean como algo malo, lo plantean como una parte del proceso, como algo que es normal. Usted está generando un cambio de algo a lo cual no está acostumbrado y es normal que pueda presentarse una recaída. Lo correcto, o más bien lo apto o lo debido sería es que no se rindiera, que siguiera, que lo siguiera intentando, que lo viera como parte del proceso. Entonces, por el lado de los estadios y de los estadios de cambio, eso sería. Proceso de cambio. Es el que se realiza con el fin de avanzar con éxito de un estadio de cambio al siguiente. En estos podemos identificar modificaciones en sentimientos, conocimientos o relaciones interpersonales. 10 procesos básicos del cambio de conductas adictivas son las siguientes. Entonces, encontramos los cognitivos o experienciales, los cuales son aumento de la concientización, autorreevaluación, reevaluación ambiental, alivio dramático, liberación social. Y encontramos los conductuales, los cuales son autoliberación, manejo de contingencias, relaciones de ayuda, contra condicionamientos y control de estímulos. En estos procesos de cambio encontramos una integración de los procesos para llevar a cabo es todo este proceso para cambiar las conductas adictivas, la cual la primera es la precontemplación. El proceso de cambio allí es menor o casi nulo, no se ejerce mayor fuerza para realizar algún tipo de cambio con respecto a esta conducta. Normalmente las personas allí llegan bajo presiones de terceros y están a la defensiva ante las ayudas que le desee prestar el terapeuta. Aumento de la concientización. Allí se intensifica el proceso de información sobre las problemáticas asociadas a la conducta adictiva y beneficios de modificarla. Relieve dramático. Experimenta y expresa relaciones emocionadas y inducidas por la observación y advertencias con respecto a los aspectos negativos que le pueden ocasionar esta conducta adictiva a la persona. También encontramos la reevaluación ambiental, que se valora el estado actual de sus relaciones interpersonales en relación con el impacto tanto de la conducta adictiva como los beneficios de abandonarla. Entonces allí se replantea lo que le está ocasionando al ambiente la conducta que él tiene actualmente, ¿correcto? Y pues seguido a esto pasamos a la contemplación, que va asociado a un mayor uso de los procesos de cambio cognitivos, afectivos y de evaluación. A medida que el paciente se vuelve más consciente de sí mismo y del problema, adquiere una mayor libertad para autoevaluarse, tanto afectiva como cognitivamente.
Autorreevaluación. La persona valora afectiva y cognitivamente el impacto de su conducta adictiva sobre sus valores y manera de ser y reconoce la mejoría que le representaría para su vida abandonar el consumo. Allí pasamos a la preparación. Se pueden usar procesos de contracondicionamiento y de control de estímulos para reevaluar el consumo. Reducir el consumo. La preparación para los cambios en la forma de pensar y sentir en relación con su conducta adictiva y con la valoración del estilo de vida. Allí pasamos a la autoliberación. Allí aumenta la capacidad de decidir y de elegir. Luego de esto viene la acción. La acción, que es la modificación de la conducta, pues allí es esencial. Es una percepción de autoeficiencia unida a la creencia de los propios esfuerzos, como cambios cognitivos y afectivos. El riesgo de recaída va asociado a la disminución o abstinencia del consumo. También riesgo de fracaso y con ello sentimientos de culpa, autopercepciones negativas que pueden lesionar los cambios en los que ya se han avanzado. Allí pasamos a la liberación social. Allí aumenta la capacidad para decidir y escoger la voluntad de dejar a un lado la conducta adictiva. Manejo de contingencias. Se logra aplicar el manejo de contingencias y responde positivamente a su aplicación. Luego de esto vamos a pasar a las relaciones de ayuda. Identifica y usa redes de apoyo que puedan ayudarle en su proceso, de allí pasamos al contracondicionamiento. Allí la persona logra modificar la respuesta provocada por el estímulo condicionado a la conducta adictiva u otro tipo de situaciones de riesgo, desarrollando conductas adaptativas. Control de estímulos. Evita la exposición a situaciones de alto riesgo de consumo, reestructuración del ambiente para reducir la probabilidad de ocurrencia. Y por último, pasamos a la mantención. Allí pues se hace una prevención de recaídas, se necesita valorar alternativas que se disponen para afrontar las condiciones de mayor riesgo sin recaer. Debe haber convicción que el cambio que se produjo genera una mayor valoración de sí mismo y por parte de los demás. Un claro ejemplo de ello puede ser las personas que padecen de obesidad. Al inicio ellos se muestran reacios a aceptar que de pronto tienen un problema en su alimentación, en el consumo de los alimentos que son saludables. Entonces concientizar a la persona de su problema pues es un poco complejo y pues normalmente estas personas van por terceros, porque terceros los incitan pues a que asistan a este tipo de consultas o de terapias. Luego de esto ya la persona se va concientizando de su verdadero problema, va colocando en la mesa, por así decirlo, los pros y los contras, evalúa qué le beneficia más y pues allí se inicia el proceso de cambio y debe haber una prevención de recaídas, ya que normalmente las personas tienden a volver a recaer en este problema, en estas conductas. Bueno, los niveles de cambio. Los niveles de cambio es una forma de cómo tratar al paciente. Esto permite al terapeuta poder comprender y entender la problemática que está afrontando la persona. Las diferentes problemáticas pueden ser problemáticas familiares, sociales, cualquier problema por la que esté pasando la persona y a su vez le esté llegando a afectar. Básicamente hay varias formas de poder analizar y comprender estos niveles de cambio.
Una de ellas es el modelo transteórico, el cual es muy importante y se podría decir que es el más eficaz y el que más rápido permite analizar a la persona, porque básicamente este modelo se centra en comprender y entender el síntoma de la persona, entender la problemática de la persona. Cabe relatar que el modelo de cambio se basa y busca jerarquizar la problemática de la persona, comprender el momento de la persona, entender el nivel y la intensidad que esté del sujeto a tratar, para poder así comprender y entender cómo se puede llegar a tratar y a manejar y qué estrategias se pueden llegar a utilizar. Básicamente, este modelo de cambio se podría decir que es muy importante, porque permite analizar y comprender en total y en finalidad y en general al paciente, y permite comprender y entender de qué forma se puede llegar a abordar, dependiendo del grado en que se encuentre, ya que como lo dije antes, permite jerarquizar la intensidad y la problemática de la persona, analizando, siempre buscando analizar el momento actual de la persona, la intensidad de su problema, para poder así determinar un tratamiento que sea, que ayude y permite y sea eficaz para la persona a tratar.